Enlaces químicos. En esta unidad vamos a aprender cómo los átomos de un compuesto se encuentran unidos entre sí mediante fuerzas de atracción a las cuales se les llama enlaces químicos. La unión de los elementos de la tabla periódica generan partículas, como son radicales libres, moléculas o iones. Un radical libre es una partícula que posee valencia no saturada. No puede existir por mucho tiempo. Por ejemplo, en donde el punto indica un electrón libre. Una molécula es la partícula más pequeña de una sustancia capaz de existir independientemente y que conserva sus propiedades químicas. Por ejemplo, ácido fosfórico, agua, hidróxido de sodio, carbonato de calcio, etc. Un ion es una partícula con carga. Puede ser un átomo o un grupo de átomos, enlazados químicamente. Si tiene exceso de electrones es un anión y si le faltan electrones es un catión. Por ejemplo, la raya indica carga negativa y el signo más, carga positiva. De acuerdo al número de átomos que se unen químicamente, las partículas se clasifican en monoatómicas, formadas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, litio, azufre, boro, calcio, carbono, etc. Diatómicas, formadas por dos átomos iguales o diferentes. Por ejemplo, ácido clorhídrico, hidrógeno, nitrógeno, bromo, monóxido de carbono, etc. Y poliatómicas, formadas por más de dos átomos, los cuales pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, sulfato de sodio, ácido hipocloroso, isohexano o 2-metilpentano, etc. Los enlaces químicos se forman a partir de los electrones externos del átomo, o sea, los electrones de valencia. Por lo tanto, son de naturaleza electrostática y se clasifican en enlace metálico, covalente y iónico. Una forma sencilla de predecir a simple vista el tipo de enlace más probable en una molécula es el siguiente. Para ello, vamos a comparar los átomos de la molécula con la especie humana, en donde los metales se comparan con el hombre y los no metales con la mujer. Primero, si los átomos son metálicos, el tipo de enlace, obviamente, es metálico. Cualquier metal o aleación presenta este tipo de enlace. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el acero, latón, oro, etc. El acero está constituido principalmente de hierro, aliado con pequeñas cantidades de carbono, cromo, manganeso, etc. Y el latón es una aleación de cobre con zinc. 2. No metal con no metal. El tipo de enlace es covalente y puede ser de tres tipos: covalente no polar, puro u homopolar, covalente polar o heteropolar y covalente coordinado. El enlace covalente no polar es aquel que se forma cuando los átomos que se unen son los mismos o tienen la misma electronegatividad. Por ejemplo, los elementos de la regla del 7. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Cuando los elementos anteriores se representan en una reacción química, deben llevar subíndice 2, salvo algunas excepciones como son el fósforo y el azufre. Los demás átomos de la tabla periódica se representan como se encuentran en dicha tabla, en forma monoatómica. Enlace covalente polar. Los elementos que se unen son no metales, además son diferentes entre ellos. Por ejemplo, ácido sulfídrico, metano, amoníaco, cloruro de fósforo 5, etc. Enlace covalente coordinado. Los átomos que se unen
comparten un par electrónico, pero uno de ellos aporta dicho par. Ejemplo, en el ácido sulfúrico la flecha indica que el par electrónico lo aporta el azufre al oxígeno. Enlace iónico. Se forma entre metal con no metal. Si el metal pertenece al grupo 1A o 2A y el no metal al grupo 7A, con mayor seguridad el compuesto es iónico. Con estas reglas tan sencillas se puede predecir el tipo de enlace de un compuesto a simple vista. ¿Cuál será el tipo de enlace en las siguientes moléculas? El aluminio es un metal, por lo tanto el enlace es metálico. En el bromo, como es el mismo no metal, el enlace es covalente no polar. En el agua, el oxígeno y el hidrógeno son no metales diferentes. El enlace es covalente polar. El cloro es sodio, el sodio es un metal y el cloro un no metal, por lo tanto el enlace es iónico. El acero es un metal, el enlace es metálico. El yodo está formado por elementos no metálicos y son el mismo. El enlace es covalente no polar. En el amoníaco, el hidrógeno y el nitrógeno son no metales diferentes. El enlace es covalente polar. Y en el bromuro de cesio, el cesio es metal y el bromo no metal, por lo tanto el enlace es iónico. Otra forma para predecir el tipo de enlace es mediante la diferencia de electronegatividades de Pauling, en donde si la diferencia es igual a 0, el tipo de enlace es covalente no polar o puro. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0 y menor a 1.7, el enlace es covalente polar. Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7, el enlace es iónico. Vamos a corroborar los ejercicios mediante la diferencia de electronegatividad y de esta manera podemos observar si acertamos al tipo de enlace. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1. 3.5 menos 2.1, 1.4. El enlace es covalente polar. En el bromo, este tiene una electronegatividad de 2.96. 2.96 menos 2.96, 0. Covalente no polar. En el cloro de sodio, el cloro, su electronegatividad es de 3.16 y el sodio 0.93. La diferencia es 2.23. El enlace es iónico. El yodo, su electronegatividad es de 2.66 menos 2.66, 0, covalente no polar. En el amoníaco, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno 2.1. 3 menos 2.1, 0.9, enlace es covalente polar. Y en el bromuro de cesio, el bromo 2.96, el cesio 0.79. La diferencia es 2.17. Por lo tanto, el enlace es iónico.